La sargento Rachel Santos llevaba 3 años operando el M1 Abrams, pero nunca había desobedecido una orden directa hasta hoy. Santos, mantén tu posición. Llegó la orden por radio mientras las fuerzas enemigas rodeaban a un equipo SEAL en el valle. No ataquen sin autorización. Rachel observó a través de su visor térmico cómo 12 operadores de élite tomaban posiciones defensivas tras una cobertura insuficiente, superados en número 10-1. La autorización que necesitaban tardaría 20 minutos. Los SEAL tenían quizá 5. Fue entonces cuando Rachel tomó una decisión que salvaría vidas o pondría fin a su carrera militar. El sol brillaba implacablemente sobre el desierto iraquí mientras Rachel Santos ajustaba su posición en la cabina del comandante de su M1A2, el tanque de batalla principal del Abrams. 3 años operando la máquina de guerra del 70 le habían enseñado a interpretar el campo de batalla como un libro. Y ahora mismo, cada página gritaba peligro. Su tanque, con distintivo de llamada Iron Wolf, estaba situado en un terreno elevado, con vistas a un valle que la inteligencia había designado como un posible bastión insurgente. La mañana había comenzado con un reconocimiento rutinario: explorar la zona, informar de la actividad enemiga y mantener la vigilancia de las fuerzas amigas que operaban en la región. Nada en esta mañana parecía rutinario ya. Lobo de hierro, aquí Overwatch, resonó la voz de la capitana Morrison, su oficial al mando, por la radio. El equipo sellado 6 hectáreas encontrado una resistencia mayor de la prevista. Mantengan su posición y proporcionen únicamente apoyo de vigilancia. Rachel respondió a la transmisión mientras observaba la situación táctica que se desarrollaba abajo. A través de su sistema de imágenes térmicas, pudo ver a 12 figuras con equipo de combate completo moviéndose por el terreno rocoso del valle. El equipo sellado 6, algunos de los guerreros más elitistas del mundo, llevando a cabo lo que debería haber sido una sencilla misión de recopilación de inteligencia. Pero la inteligencia se había equivocado de nuevo. En lugar de la pequeña célula insurgente que esperaban encontrar, los SEAL se habían topado con una emboscada cuidadosamente planeada. Los combatientes enemigos emergían de posiciones ocultas por todo el valle, moviéndose con una coordinación que sugería una amplia preparación y conocimiento local. Overwatch, aquí Neptuno 6, llegó la voz serena del líder del equipo SEAL. Tenemos visual de aproximadamente 40 hostiles moviéndose para rodear nuestra posición, solicitando extracción inmediata. Rachel sintió un nudo en el estómago. 40 cazas enemigos contra 12 SALS, incluso de élite, no era una situación favorable. El terreno rocoso proporcionaba cierta cobertura, pero los insurgentes mantenían las posiciones elevadas en 3 lados del valle. Neptuno 6. Aviso: el helicóptero de extracción llegará en 20 minutos. Busquen cobertura y mantengan la posición. 20 minutos. Rachel hizo cálculos mentales rápidos basándose en lo que veía a través de su óptica. El enemigo se movía para establecer un cerco completo, cortando todas las rutas de escape. A su ritmo de avance actual, los SALS estarían completamente rodeados en menos de 10 minutos. Iron Wolf, aquí Overwatch. ¿Tienen visión de la situación? Afirmativo. Overwatch. Neptuno 6 está a punto de verse en serios problemas. Recibido. Mantengan la observación e informen. No ataquen sin autorización directa. Rachel comprendió el razonamiento táctico tras la orden. Su M1 Abrams era un recurso poderoso, pero también valioso y difícil de reemplazar. La doctrina militar exigía una cuidadosa consideración antes de comprometer a los blindados en una acción sin apoyo. La autorización requería la aprobación de la cadena de mando, la evaluación de riesgos y la coordinación con otras unidades. Todo eso requería un tiempo del que los SEAL no disponían. A través de su visor térmico, Rachel observó cómo los cazas enemigos continuaban su metódico avance. Se movían con la confianza de los cazas que conocen el terreno y han planeado esta emboscada con cuidado. Los SEAL, mientras tanto, establecían posiciones defensivas tras una cobertura insuficiente,
preparándose para un tiroteo que no podían ganar. Supervisión Neptuno 6. Las fuerzas enemigas se acercan rápidamente. Necesitamos esa extracción ya. Neptuno 6. El helicóptero aún está a 15 minutos. ¿Pueden esperar? Rachel podía percibir la tensión en ambas voces. El líder del equipo SEAL mantenía una calma profesional, pero la situación se deterioraba rápidamente. El capitán Morrison seguía el protocolo, pero el protocolo estaba a punto de provocar la muerte de 12 operadores de élite. Informe de Iron Wolf sobre la fuerza y las posiciones enemigas. Rachel inició una evaluación detallada de la situación táctica, proporcionando información que ayudaría al mando a tomar decisiones sobre cómo responder. Pero incluso mientras hablaba, sabía que para cuando se tomaran esas decisiones y se otorgara la autorización, sería demasiado tarde. El M1 Abrams era más que un simple tanque. Era una plataforma de armas móvil capaz de ofrecer una potencia de fuego devastadora con precisión. Su cañón principal de 120 milímetros podía eliminar posiciones enemigas a distancias superiores a 3 kilómetros. Sus ametralladoras podían suprimir los movimientos de infantería en amplias áreas. Su blindaje podía resistir la mayoría de las armas que poseían los insurgentes. Lo más importante, su mera presencia en el campo de batalla a menudo hacía que las fuerzas enemigas se retiraran en lugar de enfrentarse a uno de los tanques de batalla principales más avanzados del mundo. Neptuno 6. Esto es Overwatch. Se está procesando la autorización para apoyo pesado. Mantenga su posición. Rachel observó a través de su mira cómo el primer intercambio de disparos estallaba en el valle. Destellos de las posiciones enemigas chispeaban cuando los insurgentes abrieron fuego contra las focas atrapadas. Los operadores de élite respondieron al fuego con precisión disciplinada, pero estaban superados en número y rodeados. Procesar la autorización implicaba que la solicitud se estaba tramitando a través de múltiples niveles de mando, cada uno requiriendo la aprobación de oficiales cada vez más alejados de la situación táctica inmediata. En un mundo ideal, este sistema prevenía decisiones precipitadas y riesgos innecesarios. Este no era un mundo perfecto. Iron Wolf, aquí Overwatch. ¿Cuál es tu evaluación de la capacidad antiblindaje del enemigo? Rachel estudió las posiciones insurgentes en busca de indicios de granadas propulsadas por cohetes, misiles antitanque u otras armas que pudieran amenazar a su Abrams. Vio armas pequeñas, ametralladoras y lo que parecían morteros, pero nada que representara una amenaza seria para su vehículo fuertemente blindado. Overwatch, mi evaluación de la amenaza antiblindaje es mínima. El enemigo parece estar equipado principalmente con armas pequeñas y ligeras. Entendido. Continúa la observación. El tiroteo en el valle se intensificaba. Rachel podía ver cómo el perímetro defensivo del SEAL se contraía a medida que las fuerzas enemigas se acercaban desde múltiples direcciones. Los operadores de élite luchaban con la habilidad y el coraje que los habían hecho legendarios. Pero el coraje no podía superar las adversidades. Supervisión Neptuno 6. Tenemos 2 heridos y la munición escasea. Necesitamos apoyo ya. La autorización de Neptuno 6 sigue pendiente. La extracción en helicóptero está a 10 minutos. 10 minutos eran una eternidad en combate. Rachel había estado en suficientes tiroteos como para saber que situaciones como esta podían colapsar en segundos. Una vez que el enemigo lograba contacto cercano con las posiciones del SEAL, la superioridad numérica y el conocimiento local abrumaban incluso al entrenamiento más elitista. Las manos de Rachel repasaban automáticamente los procedimientos de control de fuego del tanque, aunque no tenía autorización para entrar en combate. Identificó las posiciones enemigas, calculó las distancias y la desviación del viento, y preparó soluciones de disparo para los objetivos que representaban la mayor amenaza para los SEAL atrapados. Su artillero, el especialista Torres, había estado rastreando los mismos objetivos. Sargento, podríamos disolver ese ataque con solo unas pocas balas. Lo sé, respondió Rachel, pero no tenemos autorización. Esos SEAL van a morir.
Yo también lo sé. La situación táctica seguía deteriorándose. Los cazas enemigos estaban ahora lo suficientemente cerca de las posiciones de los Seal como para que Rachel pudiera ver a los insurgentes moverse entre las rocas y usar señales manuales para coordinar su asalto. Neptuno 6, aquí Overwatch. ¿Cuál es su estado actual de munición? Overwatch, nos queda aproximadamente un 30%. Al ritmo actual de gasto, nos quedaremos sin munición en 5 minutos. Rachel sintió una fría certeza en el estómago. Una vez que los Seal se quedaran sin munición, el tiroteo se convertiría en una masacre. 12 operadores de élite morirían porque la autorización para ayudarlos estaba atrapada en un proceso burocrático diseñado para situaciones que permitían una cuidadosa consideración. Iron Wolf, aquí Overwatch. La autorización aún se está procesando. Mantengan la posición y continúen informando. Rachel miró fijamente el valle a través de su mira, observando a los soldados estadounidenses luchar por sus vidas mientras ella, sentada en una colina con la potencia de fuego para salvarlos, paralizada por las regulaciones y los procedimientos. Pensó en el juramento que había hecho al unirse al ejército, sobre proteger y defender las vidas estadounidenses. Pensó en el entrenamiento que la había preparado para operar uno de los sistemas de armas más avanzados del mundo. Pensó en la confianza depositada en ella por los soldados que luchaban abajo, quienes creían que el ejército estadounidense haría todo lo posible para traerlos a casa. Sobre todo, pensó en las cartas que tendría que ayudar a escribir a las familias si esos 12 SALS morían mientras ella miraba. Especialista Torres, dijo en voz baja. Sí, sargento. Cargue el explosivo de alto poder. Apunte a la posición enemiga en la referencia de cuadrícula 567.432. Torres dudó. Sargento, no tenemos autorización. Cargue la bala, especialista. Radio Rachel cae. Supervisión. Aquí Iron Wolf. Voy a atacar las posiciones enemigas que amenazan a Neptuno 6. Negativo. Iron Wolf. No tiene autorización para atacar. Mantenga su posición. Supervisión. Esos SALS morirán si no actuamos ahora. Iron Wolf, se le ordena mantener la posición y esperar la autorización. No ataque. Rachel miró por su mira una vez más. El asalto enemigo estaba llegando a su clímax. Los combatientes insurgentes avanzaban sobre las posiciones Seal desde 3 direcciones, moviéndose con la confianza de quienes saben que están a punto de abrumar a sus oponentes. Podía seguir órdenes y ver morir a 12 operadores de élite. Donde podía hacer lo que las tripulaciones de tanques estaban entrenadas para hacer. Desplegar una potencia de fuego abrumadora para salvar vidas estadounidenses. Especialista Torres, ¿está cargada esa bala? Cargada y lista, sargento. Rachel tomó su decisión. Iron Wolf atacando. El Oman Abrams se estremeció al disparar su cañón principal de 120 milímetros, enviando una bala de alto explosivo que silbó por el valle a más de 1500 metros por segundo. El proyectil impactó la posición enemiga principal con un efecto devastador, eliminando el nido de ametralladoras que había estado disparando contra los Seal atrapados. Iron Wolf, aquí Overwatch. Se les ordena cesar el fuego inmediatamente. Rachel ignoró la transmisión de radio que ya identificaba a su próximo objetivo. El asalto enemigo había sido interrumpido por el inesperado fuego del tanque, pero los combatientes insurgentes seguían moviéndose para rodear las posiciones Seal. Apunte a la posición de mortero en la cuadrícula 568.431. Identificado, sargento. Fuego. La segunda ronda eliminó al equipo de mortero enemigo que se preparaba para disparar indirectamente contra los Seal. El efecto psicológico fue tan importante como la destrucción física. Los combatientes insurgentes comenzaron a comprender que se enfrentaban a un tanque de batalla principal, no solo a una pequeña unidad de soldados aislados. Iron Wolf, aquí Overwatch. Están violando directamente las órdenes. Alto el fuego y regresen a la base inmediatamente. Rachel cambió a la frecuencia del equipo Seal. Neptuno 6,
Aquí Iron Wolf. Voy a despejar su ruta de escape hacia el norte. Prepárense para movernos a mi señal. Iron Wolf, aquí Neptuno 6. Real. No creíamos que viniera nadie. Bueno, ya estamos aquí. Listos. Rachel había identificado las posiciones enemigas clave que impedían que los SEAL se movieran a una posición defendible donde fuera posible la extracción en helicóptero. Era necesario eliminar 3 objetivos más para crear un corredor por el que los operadores de élite pudieran escapar. Posiciones de ametralladora del especialista Torres en las referencias de cuadrícula 567.429, 568.433 y 569.431. Los atacaremos en secuencia. Recibido, sargento. Listos para disparar. Durante los 2 minutos siguientes, el tanque de Rachel destruyó sistemáticamente las posiciones enemigas que impedían la extracción de los SEAL. Cada disparo se efectuó con una precisión que reflejaba años de entrenamiento y los avanzados sistemas de control de fuego del M1 Abrams. El efecto en la moral enemiga fue inmediato y decisivo. Los combatientes insurgentes, que confiaban en la victoria contra los SEAL atrapados, no deseaban enfrentarse a un tanque de batalla principal en combate abierto. El asalto coordinado fracasó cuando las fuerzas enemigas rompieron el contacto y se retiraron a posiciones donde no podían ser atacadas por el fuego de los tanques. Neptuno 6, su ruta de escape está despejada. Diríjase al norte a la referencia de cuadrícula 570.435 para la extracción. Iron Wolf, nos movemos. Gracias por salvarnos. Rachel observó a través de su mira térmica cómo los 12 SEAL se movían rápidamente por el corredor que había creado, transportando a sus heridos y llegando al punto de extracción designado justo cuando llegaba el helicóptero de rescate. Misión cumplida. 12 operadores de élite regresarían a casa con sus familias porque alguien había estado dispuesto a actuar cuando era necesario. Iron Wolf, esto es Overwatch. Regresó a la base de inmediato para recibir medidas disciplinarias. Rachel reconoció la transmisión y comenzó el proceso de regreso a la base sabiendo que enfrentaría graves consecuencias por desobedecer órdenes directas. Era posible un juicio marcial. La reducción de rango era probable. La baja del ejército era una posibilidad real, pero 12 SALS estaban vivos. El regreso a la base le dio tiempo a Rachel para considerar lo que había hecho y las posibles consecuencias. La disciplina militar exigía seguir órdenes incluso cuando éstas parecían equivocadas. La cadena de mando existía para garantizar una acción coordinada y evitar decisiones individuales que pudieran comprometer operaciones mayores. Pero el servicio militar también requería proteger vidas estadounidenses y completar la misión cuando las circunstancias exigieran una acción inmediata. Rachel había pasado 3 años aprendiendo a operar el M1 Abrams, no como un ejercicio académico, sino como preparación para los momentos en que los soldados estadounidenses necesitaran la potencia de fuego y la protección que solo los tanques de batalla principales podían proporcionar. Hoy había sido uno de esos momentos. La base bullía de actividad cuando Rachel regresó. La noticia del rescate de los SEAL se había extendido rápidamente, junto con la de que había sido realizado por una tripulación de tanques sin autorización. El capitán Morrison esperaba en el parque de vehículos cuando Iron Wolf cruzó las puertas. Santos, desmonte su vehículo y preséntese en mi oficina de inmediato. Sí, señor. Rachel bajó de su tanque, sabiendo que podría ser la última vez que operara el vehículo que había sido su hogar y responsabilidad durante 3 años. Pasara lo que pasara después, había hecho lo que creía correcto. La oficina del capitán Morrison era pequeña y estaba abarrotada de papeleo, propio de la administración militar moderna. Le hizo un gesto a Rachel para que se sentara y la observó durante un largo rato antes de hablar. Sargento Santos, explíqueme por qué creyó aceptable desobedecer órdenes directas. Señor, 12 SEAL estaban a punto de ser superados por fuerzas enemigas. El proceso de autorización estaba tardando demasiado. El proceso de autorización existe por buenas razones, sargento.
Previene riesgos innecesarios y garantiza la coordinación adecuada de los recursos militares. Sí, señor. Pero los SEAL no tuvieron tiempo para el proceso de autorización. Morrison abrió una carpeta y comenzó a leer. El equipo SEAL 6 informa que su intervención fue decisiva para evitar bajas y permitir una extracción exitosa. La fuerza enemiga era mayor y estaba mejor coordinada de lo que sugería la inteligencia inicial. Rachel no dijo nada, esperando a que Morrison llegara a la conclusión que había sacado. Santos, usted violó órdenes directas y puso en peligro un valioso equipo al enfrentarse a las fuerzas enemigas sin la debida autorización. Sí, señor. También salvó la vida de 12 operadores de élite que probablemente habrían muerto o sido capturados sin su intervención. Señor, hice lo que creí necesario. Morrison cerró la carpeta y miró directamente a Rachel. Sargento, el ejército necesita soldados que puedan seguir órdenes, pero también necesita soldados que puedan pensar con independencia cuando las circunstancias requieran una acción inmediata. Rachel no estaba segura de hacia dónde se dirigía esta conversación. Sus acciones de hoy demuestran exactamente el tipo de iniciativa y pensamiento táctico que necesitamos en los comandantes de tanque, pero también demuestran la disposición a anteponer su juicio al de sus oficiales al mando. Señor, nunca tuve la intención de socavar la autoridad del mando. Sé que no lo hizo, pero la intención no cambia el hecho de que lo hizo. Morrison hizo una pausa, claramente luchando por saber cómo manejar una situación que no encajaba perfectamente en las categorías disciplinarias estándar. Santos, lo transfieren a la unidad de respuesta rápida de la Tercera División Blindada. Es una asignación especializada para tripulaciones de tanques que han demostrado la capacidad de operar de forma independiente en situaciones de alta tensión. Rachel parpadeó, sin estar segura de haber entendido bien. Señor, no me están juzgando. Lo ascienden. La unidad de respuesta rápida necesita sargentos que puedan tomar decisiones críticas sin esperar autorización cuando hay vidas estadounidenses en juego. Señor, no lo entiendo. Morrison sonrió por primera vez desde que Rachel entró en su oficina. Santos, a veces el ejército necesita soldados dispuestos a romper las reglas para salvar vidas. Solo necesitamos asegurarnos de que estén en puestos donde ese tipo de pensamiento sea una ventaja en lugar de una desventaja. Rachel sintió una oleada de alivio mezclada con una confusión constante. ¿Y qué hay de violar órdenes directas? Oficialmente, usted se enfrentó a fuerzas enemigas que amenazaban a unidades amigas después de determinar que era necesaria una acción inmediata para evitar bajas. Su rapidez de pensamiento y su acción decisiva resultaron en el éxito de la misión. Y extraoficialmente, 12 SALS le deben la vida a un comandante de tanque que comprendió que a veces obedecer órdenes no es lo mismo que hacer lo correcto. Rachel salió de la oficina de Morrison con órdenes de traslado a una unidad de la que nunca había oído hablar, pero que aparentemente se especializaba en el mismo tipo de pensamiento independiente que la había metido en problemas hoy. 2 semanas después, se encontraba en Fort Knox, Kentucky, reportándose a la coronel Sarah Michey, comandante de la unidad de respuesta rápida de la Tercera División Blindada. Sargento Santos, he leído su expediente. Rescate de los SALS en Irak, enfrentamiento no autorizado con fuerzas enemigas. Sí, señora. Dígame, si tuviera que hacerlo de nuevo, ¿tomaría la misma decisión? Rachel consideró la pregunta detenidamente. Señora, si 12 operadores de élite estuvieran a punto de ser superados por fuerzas enemigas y yo tuviera la potencia de fuego para salvarlos, sí, tomaría la misma decisión. El coronel Michey asintió con aprobación. Esa era exactamente la respuesta que esperaba oír. Señora Santos, esta unidad se especializa en respuesta rápida a situaciones donde los procedimientos militares convencionales son inadecuados. Desplegamos tripulaciones de tanques capaces de pensar con independencia, actuar con decisión y asumir la responsabilidad de sus actos. Rachel empezaba a comprender por qué la habían transferido. Nuestras misiones suelen implicar apoyar a las fuerzas de operaciones especiales,
realizar extracciones de emergencia y proporcionar gran potencia de fuego en situaciones donde el tiempo es más importante que la autorización. Señora, eso suena exactamente al tipo de asignación en la que alguien podría meterse en serios problemas. El coronel Michey sonrió. Sargento, ya se metió en serios problemas por hacer exactamente lo que necesitamos que haga nuestra gente. La diferencia es que aquí, sus comandantes entienden que a veces salvar vidas requiere romper las reglas. Durante los meses siguientes, Rachel aprendió que la unidad de respuesta rápida operaba con estándares diferentes a los de las unidades blindadas convencionales. Se entrenaban para escenarios donde las tripulaciones de tanques debían tomar decisiones tácticas inmediatas sin una amplia supervisión del mando. Sus misiones los llevaban a situaciones donde las fuerzas estadounidenses necesitaban apoyo blindado pesado, pero no podían esperar a los procesos de autorización que regían las operaciones militares normales. Rachel descubrió que su decisión de salvar a los EAL no había sido una aberración. Había sido exactamente el tipo de pensamiento que las operaciones especiales exigían a sus unidades de apoyo. 6 meses después del rescate de los EAL, Rachel se encontraba de vuelta en Irak. Esta vez, como parte de un equipo de respuesta rápida que apoyaba una misión de extracción de alto riesgo. Cuando la situación empeoró y los procedimientos convencionales resultaron insuficientes, no dudó en tomar las decisiones tácticas necesarias para completar la misión. La diferencia residía en que esta vez sus comandantes esperaban que pensara con independencia y actuara con decisión cuando las circunstancias lo exigieran. Rachel había aprendido que el ejército era lo suficientemente grande como para adaptarse a diferentes enfoques de liderazgo y toma de decisiones. Algunas unidades exigían un estricto cumplimiento de los procedimientos y una cuidadosa coordinación a través de la cadena de mando. Otras necesitaban soldados capaces de romper las reglas para salvar vidas. El M1 Abrams seguía siendo su hogar, su responsabilidad y el sistema de armas que utilizaba para proteger a las fuerzas estadounidenses que operaban en entornos peligrosos. Pero ahora lo operaba en un contexto donde su disposición a desobedecer órdenes cuando era necesario se consideraba una ventaja, no una desventaja. A veces, la decisión militar más importante no era seguir las órdenes, sino saber cuándo romperlas. Y a veces la diferencia entre una acción disciplinaria y una condecoración residía simplemente en estar en la unidad correcta, en el momento oportuno y con la misión correcta. Rachel Santos había encontrado su lugar en el ejército tras los mandos de un tanque de batalla principal, lista para desplegar una potencia de fuego abrumadora para salvar vidas estadounidenses, con o sin autorización, porque algunas cosas eran más importantes que el procedimiento. Y algunas decisiones eran demasiado importantes como para esperar permiso. Gracias por ver el video. Si te gusta este video, suscríbete para ver más historias increíbles como esta.